Buenos días compañeras, buenos días ingeniera Serrano. Nosotros les vamos a hablar sobre la lectura. Mi grupo está conformado por Cecilia Gómez, José Serpa, Juan Vélez y quienes habla, Cintia Ulloa. Tenemos la definición, importancia, tipos de lectura y técnicas de lectura. Definición. La lectura es un diálogo permanente entre la persona que escribió el texto, su autor o autora, y la persona que lo lee. Mientras que el autor habla a través de su texto, el lector puede hacerlo mediante preguntas al propio texto y asimismo para comprender mejor lo que el autor ha querido decir con sus palabras. La lectura es un hábito indispensable si te encuentras cursando una carrera profesional. Importancia. 1. Es la puerta de acceso a la cultura escrita. Es la socialización, conocimientos e información, instrumento de aprendizaje, desarrollo de capacidades cognitivas superiores. Dentro de esta está la reflexión, la crítica y la metacognición. Como 2 tenemos que no es una actividad natural, como el hablar y escuchar. 3. Leer es un aprendizaje social. Implica tiempo, trabajo sostenido, la guía de un experto conocedor de las estrategias implicadas en el proceso lector. Como 4, es un proceso breve. Requiere que se registre lo que hemos interpretado a través de un resumen, síntesis, organizador gráfico. Dentro de la importancia tenemos que debemos poner el ejemplo. Si te ven leyendo, tus hijos querrán hacerlo también. Alimentar su imaginación. Haz voces, gestos hiridos a lo que lees. Piensa en lo que le gusta a tu hijo, hermano o familiares. Fantasmas, dinosaurios, el espacio, princesas, lugares, cultura. Alimenta su curiosidad. Para los más chicos, pon un tiempo para el cuento. Lo mejor es al inicio del día o antes de dormir. Para los que empiezan a leer, ten paciencia. La mayoría quiere leer lo mismo una y otra vez. Si leen palabras completas, entienden mejor y disfrutan más. Para los que ya leen, vayan intercalándose la lectura, una parte tú, otra ellos. Tipos de lectura. Tenemos la lectura mecánica, la lectura literal, la lectura oral, la lectura silenciosa, la lectura reflexiva y la lectura rápida. Lectura mecánica. Es la habilidad para únicamente leer determinado contenido que resulte interesante o importante, ignorando todo lo demás. Se identifican los términos sin la necesidad de contar con el significado de ellos. Lo realizamos cuando leemos un periódico, una revista, un anuncio o un cartel. Lectura literal. Se refiere a leer conforme a lo que dice el texto. Se divide en dos, en un nivel primario y en profundidad. El nivel primario se refiere a los datos explícitos del texto y en profundidad es la comprensión de lo leído. Lectura oral. Es la que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se considera como una situación de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un receptor determinado. Tiene como objetivo no solo conseguir una buena oralización, sino atender a la finalidad real de la lectura, la construcción del sentido. Lectura silenciosa. Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. Simplemente se trata de interpretar de forma mental la unión de consonantes y vocales, como también números y otros símbolos, y así comprender el significado del mensaje. El lector puede captar ideas principales. Lectura reflexiva. Se lee con atención, lentitud, interesa la comprensión del material o contenido. Aplicamos esta lectura para aprender, investigar temas científicos, artísticos, tecnológicos, estudiar textos escolares. Este tipo de lectura exige mayor capacidad de análisis y reflexión. Es la más lenta. Lectura rápida. Sigue la técnica del salteo, que consiste en leer a saltos fijándose en lo más relevante. Es una lectura selectiva. Técnicas de lectura. Sirven para adaptar la manera de leer al propósito del lector. Dos objetivos comunes son la maximización de la velocidad de lectura y la maximización de la comprensión del texto. Dentro de las técnicas de lectura, tenemos establecer el propósito de la lectura. Se debe establecer el propósito de la lectura que va a efectuar.
Usted puede leer para obtener las ideas generales de un texto o libro, distinguir las ideas principales de un texto, evaluar críticamente un texto, comprender el contenido de un texto y localizar información específica dentro del mismo. El segundo es examinar e inspeccionar el contenido de todo el libro. Significa dar un vistazo rápido a los textos escritos cortos que contiene el libro. Las ventajas de esta actividad son que se logra una visión global del libro, se tiene una idea de extensión del libro que leerá, se conoce el contenido de los textos que estudiará, logrará centrar su atención sin distraer. Como tercero, cuestionar y formular preguntas. Siempre que se termine de leer un párrafo no muy extenso, pregúntese de qué habla este para que se le grabe bien lo que ha leído. Un buen consejo es el de convertir a preguntas los títulos y subtítulos. Las preguntas le ayudarán a centrar su atención en la lectura. Como cuarto, es buscar el significado de lo que se está leyendo. Leer cuidadosamente y buscar las ideas principales. Las lecturas deben ser activas, subraye las ideas principales, haga anotaciones de lo más importante y además un listado con las palabras que no entiende. Señale, anote y busque su significado. Como quinto, expresar lo que vamos leyendo. Trate de hablar consigo mismo acerca de lo que está leyendo. Cuestiónese y profundice. Al hacer esta autorrecitación se valorará a sí mismo y se dará cuenta si está leyendo y comprendiendo el texto. Como sexto, es repasar lo estudiado. Finalmente repase, haciendo las lecturas de los capítulos a intervalos. El uso de esta técnica le servirá para aprender, comprender, a no olvidar, a incrementar sus habilidades de lectura y a mejorar su concentración.